El día de hoy nos encontramos súper emocionadas porque estamos en el majestuoso Hipódromo Internacional La Rinconada. A mi lado se encuentra César Paparoni, criador de Laras La Primavera y propietario del Stud Ferálico, amante de los caballos y criador de grandes ejemplares como Reina Primavera, El Relámpago, Haskell, Angie Markel, Gloriosus y Colossus. Quisiéramos iniciar dándole las gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy y darnos este espacio. Bueno, Sofi, la alegría es mía, la emoción es mía que ustedes hayan venido. Vicky, bienvenida también a el majestuoso Hipódromo La Rinconada, como bien lo dijiste. Un lugar donde a lo largo de los años se viven tantas emociones y bueno, creo que estamos en una etapa bien interesante. Sobre todo, darle la bienvenida a ustedes que vienen de la parte ecuestre y se han interesado por lo que son las carreras de caballo. Creo que es algo muy digno de resaltar y también de mi parte, en nombre de los hípicos venezolanos, quiero agradecerlo porque ustedes son una ventana y una ventana muy bonita, con bastantes seguidores, con bastantes trabajos informativos que hacen llegar a toda esa gran audiencia que ustedes tienen, todo lo que son los deportes ecuestres y bueno, ahora incursionando en la parte hípica, en la parte de los hipódromos, en la parte de las carreras de caballo. De verdad que es un placer para mí. Y bueno, aquí estamos para pasar un rato súper agradable y para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. El placer es todo nuestro, César. Y para comenzar, cuéntenos por qué decidió dedicar su vida a los caballos. Bueno, Vicky, fíjate, no fue una decisión mía, te cuento. Mi padre, desde que tenía 37 años de edad, es propietario activo. Hoy en día tiene 94, Dios me le dé salud. Él siempre fue un apasionado hípico desde que era un niño. De hecho, siempre me ha contado pues que desde que tenía 15 años, que se vino a Caracas con mis abuelos, porque él nació en Mérida, en Santa Cruz de Mora, y siempre le llamó mucho la atención escuchar por la radio las carreras. Le parecía algo muy emocionante, las narraciones, los comentarios y esas cosas. Entonces, bueno, eso fue despertando en él, como quien dice, una afición. Y bueno, llegó el momento en que mi abuelo lo llevó al Hipódromo del Paraíso. Estamos hablando por allá de los años 50. Y bueno, la primera vez que él llegó al hipódromo me dice que se sintió así como que cuando tú llegas a un sitio que te deslumbra, que te sientes así como maravillado del lugar donde estás, lo que estás viendo, ver los caballos, escuchar el tropel de los caballos corriendo, la gente gritando. Eso fue algo que lo llenó tanto, de tal manera, que desde ese momento se hizo hípico. Una vez, bueno, ya graduado de médico, en el año 67 decide incursionar y compra su primer caballo en compañía de amigos, pues, ¿no? Era una sociedad de varias personas. Ese ejemplar se llamó Beluomo, ¿ok? Fue un caballo importado que hizo campaña acá mismo en La Rinconada. Y bueno, ese fue como quien dice el zancudito que lo picó a él, como dicen por allí, ¿no? Ya que a partir de ese momento ininterrumpidamente ha sido propietario. Beluomo ganó, no recuerdo si fueron 5 o 6 carreras, corrió el Simón Bolívar del año 69. Y bueno, desde ese momento decidió, como quien dice, hacer vida en el hipismo. Y bueno, por supuesto que yo, que nací en el año 81, ya, como quien dice, heredé esa pasión, primero que nada. Y bueno, de ahí vino la decisión, pues, o el motivo, en este caso, por el cual yo formo parte del hipismo, sobre todo aquí en Venezuela. Digamos que es una pasión que se lleva en la sangre, entonces. Totalmente, totalmente. Y relacionado a eso, ¿hay alguna enseñanza específica que le haya dejado su padre sobre el hipismo? Mira, yo creo que la más importante ha sido la honestidad, ha sido el manejo con los caballos, el respeto hacia el público, el amar a los caballos, el querer a los caballos. Yo creo que todo partió de ahí, pues, porque papá siempre ha sido un hombre íntegro, y realmente siempre demostró eso, que es por encima de cualquier cosa tuvo el respeto y el amor hacia sus caballos. Y bueno, por supuesto esa es mi escuela, ¿no?
el hecho de hacernos un buen equipo, el hecho de tener buenas personas a nuestro alrededor, trabajando con los ejemplares, entrenadores, capataces, la gente del ARA, médicos veterinarios, etcétera, etcétera. Yo creo que eso siempre ha sido, como quien dice, su línea, pues, ¿no? Y bueno, quizás por eso también el estufa herálico se ha ganado dentro del público venezolano una gran reputación y un respeto, una admiración. Ha sido quizás como, bueno, no suena bien que yo lo diga, pero ha sido como un emblema, uno de los emblemas del hipismo, pues. Como lo fueron grandes estudios, como el estuvo Papa Juan de la familia Carmona, como lo ha sido, bueno, mira, cualquier cantidad, el estuvo María Blanca, don Luis Carrero Mérez. O sea, son gente, el estuche Chivacoa de Peggy Asqueta, el estuche Saltrón del doctor Toledo Guerrero, ya desaparecidos ellos, pero son personas que han dejado una huella tan bonita y tan profunda en el hipismo que son recordados de la mejor manera, ¿no? Y como criador de Laras La Primavera, ¿cómo se siente clasificarse en la mayoría de las ocasiones como una de las mejores aras aquí en Venezuela? ¿Cuáles podría considerar como esos factores clave para lograr este éxito? Mira, Sofi, yo creo que una de las cosas claves ha sido la constancia, primero que nada. Y segundo, que yo tengo que darle gracias a Dios eternamente por el equipo que tengo de personas, por ejemplo, en el ARA, el doctor Luis Ifonte, Catire Camacaro, Richard Cortés, su padre Pedro Cortés, que en paz descanse, Luis Fontes también, que nos ayudó muchísimo, Hugo Jiménez también, que en paz descanse, que fueron personas que a lo largo del tiempo han venido, como quien dice, haciendo una labor encomiable, porque una de las cosas que mucha gente no sabe es que el trabajo de ARA son los 365 días del año, ahí no hay día libre, ¿no? Los caballos todos los días necesitan atención, los caballos todos los días se alimentan, todos los días necesitan del cuidado de las personas que trabajan allí. Y bueno, yo creo que gracias a ese gran equipo que yo tengo y que hemos tenido a lo largo de los años, ha sido lo clave, ¿no? Y aparte de eso, por supuesto, de la mano de esto viene una selección especial que ha habido con los filtros, pues, que hemos creado con los sementales, con las yeguas madres. Nos tocó en su momento y bueno, y seguimos paso a paso haciendo las gestiones, trayendo yeguas de afuera, yeguas madres preñadas, gracias al doctor David Seguías, que es nuestro representante en Estados Unidos, nuestro agente de compras, y todo eso ha sido, como quien dice, la selección de un semental como el Champlain, que ha sido uno de los grandes padrillos de los últimos años en Venezuela, y también como abuelo materno está dando un resultado bárbaro. Manchester, un caballo nacido y creado en nuestro ARA, corrió para nuestro estudio, ahora es semental, el caballo Mr. Defense, nacido y creado en nuestro ARA también, que también está prestando servicios como semental, al igual que el caballo Icon. Y bueno, yo creo, al igual que Jorge Zeta, que es uno de los grandes criollos de los últimos años también. Entonces yo pienso que eso ha sido también clave. No solamente tener buenos ejemplares, sino el engranaje, el equipo maravilloso, con grandes ejemplares, con una mística de trabajo, con un amor por el pura sangre y sobre todo respetando todos los pasos en la cría, todas las cosas que uno debe como creador, decisiones que tomar, acciones también que en determinado momento corresponden para que, bueno, para que los caballos lleguen a ese feliz término y bueno, los inversionistas también se entusiasmen, ¿no? Porque a veces el buen ejemplar logra ser un buen ejemplar gracias a todo el trabajo que hay detrás de él, el cuidado, las personas que están allí mejorando ese rendimiento, ¿verdad? Indudablemente, Vicky, indudablemente que eso es así. No solamente es cuando yo, o nosotros, pues, porque yo nunca hablo en primera persona, tenemos la suerte de cosechar un buen producto. Es en las manos en las que cae el producto. Porque de repente, bueno, mira, como en todo, pues, o sea, en todo lugar, en toda disciplina deportiva, en toda empresa, hay los buenos, los regulares y los que no son tan buenos. Entonces, puede pasar también que yo tengo un gran prospecto, hijo de fulano y nieto de fulano, pero entonces de repente no hubo el mejor manejo en el tema de las cuadras, en el tema del entrenador, el propietario, porque no vaya a pensar que aquí solamente es el tema de entrenadores y el personal. Hay propietarios que lamentablemente por falta de conocimiento, por falta de experiencia, toman decisiones. Mira, este caballo ganó esta semana y quiero correr la semana que viene el clásico, el caballo no está fogueado todavía. Y eso a veces humilla a los caballos. Son decisiones que, pero bueno, ya son cuestiones que uno te lo tiene que dejar a Dios porque, como te digo, uno presenta todos los años una camada de potrillos, una producción, a consideración de los inversionistas y bueno, ya eso es como quien dice cuestión de suerte. Y es algo que también adquieres por la experiencia, me imagino.
Absolutamente, absolutamente, porque como te digo, mira, el hipismo es algo complicado, porque el hipismo no solo es la pasión y lo bonito del hipismo, el hipismo es una guerra de egos muy fuerte. Eso es algo que muy poca gente se atreve a decirlo, yo realmente soy una persona muy clara y eso comienza por ahí. O sea, aquí es yo sé más que tú no sabes más que yo, no te metas en esto porque yo sé de esto es horrible aquí. Pero, como quien dice, me imagino también que en el béisbol es igual. Claro. El pelotero que se le ocurre decirle algo al manager o al coach de bateo, bueno, me imagino que le irán a dar, bueno, le irán a sacar el dogado, pues, ¿entiendes? Y en el fútbol también pasará lo mismo. O sea, eso es parte del deporte. Pero, la adrenalina también. exactamente. Y no podemos ocultar como seres humanos que somos que quién no se quiere llevar los aplausos. Pero los propios caballos, los pura sangre de carrera, son los que nos enseñan a que ellos son los verdaderos artistas. ¿Ok? Porque ellos son los que terminan dándolo todo en la pista. Incluso, el caballo pura sangre de carrera es un ejemplar, bueno, el caballo como tal, la especie caballar, que da más de su capacidad. Okay. Está por encima de su capacidad el esfuerzo que hace. Y obviamente los canalizadores somos todos. El criador, el propietario, el entrenador, el caballerizo, el capataz, el jinete, el traqueador. O sea, todos somos, como quien dice, parte de ese engranaje, ¿no? Exacto. Nosotros hemos aprendido a lo largo de los años y obviamente bien asesorados con veterinarios y personas especialistas en la materia, que hay una serie, por ejemplo, en el caso de los sementales. En el caso de los sementales hay algo muy importante que es el físico y el pedigrí. O sea, un ejemplar que tenga un buen peso físico, un buen aplomo, una buena conformación en su garganta, ¿okay? Que sea hijo de caballos importantes, de una línea materna poderosa. Una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros más nos llamó la atención con el caballo de Champlain cuando se adquirió en su momento, es que Champlain, su madre y su abuela fueron unas yeguas múltiples ganadoras clásicas. Incluso su abuela le ganó a los machos en 2.800 metros. Entonces eso fue algo que motivó mucho a papá a terminar de tomar la decisión cuando David Seguía le ofrece el ejemplar, ¿no? Y lo mismo ha pasado, bueno, sigo hablando de nuestros padrillos, por ejemplo en el caso de Manchester, ¿no? Manchester, aparte de ser hijo de Waterpoe, que nosotros los venezolanos lo consideramos como el jefe de raza venezolano de los últimos tiempos, Manchester tuvo una campaña admirable porque tuvo triunfos desde 1.200 hasta 2.400 metros. Su madre, Money River, hija a su vez de un gran cemental como lo fue Stravinghau, fue una yegua ganadora de doble corona en Valencia, ganadora, si mal no recuerdo, de 20 carreras, record horse, ¿ok? Y a su vez desciende de una yegua llamada Red River, que también fue madre de múltiples ganadores clásicos. Y hay una versatilidad, porque por ejemplo Money River, que fue record horse en 2.000 metros, tiene un hermano que ganó el clásico de los sprinters, New Lasser, que ganó 1.200 metros. Entonces ahí es donde tú te das cuenta la capacidad y la versatilidad que tiene esa genética que proviene de esa línea materna. En el caso de Jorge Zeta es un hijo de League of Nations a su vez hijo de Ipindi, jefe de raza, ¿okay? Pero su madre Risotto, una de las mejores yeguas madres que ha venido a Venezuela, importada en su momento por la familia Celia de la Ara de los Caracaros, esa es una yegua que, bueno, el primer hijo que trajo en vientre fue Tatuceta, que fue un caballo excepcional, ¿okay? Y luego viene Jorge Zeta, que Jorge Zeta gana el clásico Simón Bolívar al reverendo galope, y bueno, fue uno de los mejores, por ejemplo, en mi caso puedo decir que es uno de los mejores milleros que yo he visto en mi vida. Yo vi a Jorge Zeta bajar de 95 con una facilidad increíble, pues, ¿no? Y bueno, cuando empieza, como quien dice, a armar el rompecabezas, te das cuenta que todo viene de allí, de lo que es la genética, lo que es la conformación, y por ejemplo para mí, en lo personal, el tema de la campaña es muy importante. Fíjate que nuestros sementales siempre han sido ejemplares de una campaña buena, donde son ganadores clásicos. En el caso de Mr. Defen fue un caballo invicto, Jorge Zeta ganó en toda la distancia, igual que Manchester, ¿sabes? Champlain solamente ganó una carrera, pero fue un clásico, pero fue que se lesionó temprano, que eso también fue una de las cosas que hizo que él pudiera venir a Venezuela, porque de repente ese caballo sano hubiese seguido campaña allá en Inglaterra o en Estados Unidos y de repente no viene a Venezuela. Pero principalmente, Vicky, respondiendo a tu pregunta, es eso. Y es sorprendente la parte genética, como usted menciona, porque estamos viendo allá de dentro unos dosañeros, hijos de Jorge Zeta,
y se le ven los músculos, pero es sorprendente, nosotros nos quedamos así viéndolo. Y para usted, ¿qué sería más importante, la yegua, la madre o el padrillo? Mira, yo pienso que ambos son importantes, pero ahí entonces fíjate que le doy un puntico más a la yegua. Porque ¿qué sucede? Nosotros siempre tenemos que entender que la yegua es quien transmite, es quien amamanta al potro, quien lo tiene en su vientre 11 meses, ¿sabes? Entonces son cosas que ahí hay un ingrediente, yo siempre lo he visto como un ingrediente adicional. De hecho, terminando de responder tu pregunta anterior, también el caso de la yegua es igual. La conformación vulvar, el tamaño de la yegua, la conformación de la garganta, la conformación de sus miembros anteriores y posteriores. Y muy importante, que la yegua se le haya visto garra en la pista. Porque una yegua, por ejemplo, ganadora, una yegua rápida, esas son cosas muy importantes para la cría, ¿no? Pero yo siempre he pensado que ese ingrediente adicional ahí, en esa genética, en esos cromosomas, en esas cosas, la yegua juega un papel sumamente importante. Yo creo que obviamente es el binomio, pero yo le doy un puntico más a la yegua. Sí. Y hablando, como venía usted diciendo anteriormente, de que no es solo el caballo, sino hay un equipo alrededor de este. Dentro del Aras, ¿cuáles son algunos retos a los que este equipo se podría enfrentar para poder mantener esa calidad durante el año? Bueno, mira, hay varios puntos allí que resaltar. Bueno, lo primero y principal, eh, vivimos en el trópico y las condiciones climáticas no son precisamente las mejores para criar caballo, porque aquí nosotros estamos sometidos a una cantidad de situaciones como los hemoparásitos, como, bueno, los últimos años ha habido unos extremos entre el verano y el invierno muy fuertes. Eso afecta a nuestros pastos, afecta muchísimo que las yeguas comiencen a ciclar. Fíjate, el año pasado hubo una cantidad de yeguas que quedaron preñadas en abril, porque fue cuando empezó a llover en mayo, y entonces las yeguas empezaron su actividad, empezaron a ciclar, empezaron a quedar preñadas. Pero como fue tan duro esos meses antes de mayo, entonces eso costó muchísimo. Entonces ya ahí tú tienes que luchar contra eso. Aparte de eso, como les decía antes, el tema de los potreros. Ok, independientemente que uno tenga sus sistemas de riego y esas cosas, de igual manera el exceso, los excesos siempre son malos. Cosas que no vienen al caso ahorita, pero bueno, son dificultades que siempre vamos a tener y que de una u otra manera uno tiene que luchar. Pues fíjate que nosotros no hablo por la primavera, hablo por la cría venezolana. Nosotros tuvimos un bajón muy fuerte en el año 2020, 2021, 2022, porque fueron los años de la pandemia, donde nos dimos cuenta todos los seres humanos que habitamos en este mundo, lo vulnerables que somos. Y esos fueron años en los cuales nosotros, los criadores, nos vimos en la obligación de bajar el número de yeguas preñadas. Y fíjate lo que está sucediendo ahorita. Hay mucha menos población gracias a eso. Y hubo aras pequeños que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas, porque bueno, mira, tan sencillo como que eran quizás una cría artesanal, cosas más, tú sabes, muy específicas, y bueno, no pudieron, como quien dice, soportar eso, ¿no? Entonces, bueno, mira, como estos detalles que te acabo de plantear, hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, yo creo que los más importantes pueden ser eso, pues la mano de obra, que es fuerte, pues, o sea, que tú tengas una mano de obra que esté todo el año trabajando, poniéndole contra agua y contra el sol, contra todo, mira, es admirable, admirable 1000%. ¿Y qué roles hay para mantener, ¿no?, esa calidad en la cría de pura sangre? ¿Cuántas personas están ahí involucradas? Bueno, mira, eso siempre va a depender del número de animales que tengas y también la extensión de tierra que tengas. Pero fíjate que nosotros en los aras no solamente hay personal que atiende los ejemplares, tiene que haber un escuadrón de campo. Yo le llamo escuadrón porque cuadrilla se queda corto. Entonces, porque esos son los que le suministran el pasto todos los días del mundo a los caballos. Entonces, mira, por ejemplo, en la primavera más o menos somos unos 34, 35 personas. Antes llegamos a ser 50. Lo que pasa es que obviamente hubo que hacer ciertos ajustes y ciertas cosas y bajamos un poco la carga laboral, ¿no? Pero sí, eso es más o menos un número determinado, y hay aras que son más grandes, que tienen más extensiones, que tienen más yeguas madres y obviamente requieren de más personal. Desde su perspectiva como propietario, ¿qué tan importante considera que es esa sinergia entre los criadores, entrenadores y jockeys para poder lograr esos buenos resultados dentro de la pista y todas esas victorias que todos esperan? Bueno, mira, es algo demasiado importante, Sofi, porque de ahí viene todo.
fíjate, yo siempre he sido una persona y he defendido la teoría de que uno tiene que estar con la gente con la que liga, ¿no? Hay personas que, yo conozco propietarios, mira, yo he comprado caballos en los mejores aras. Compré aquí, me fue bien, compré allá, no me fue bien, pero resulta que llega un momento en el cual, mira, yo he comprado en este área y me ha ido bien. Bueno, perfecto, no se trata de irte por ahí, ¿me entiendes? Cada quien tiene, como quien dice, una liga. Igual pasa con entrenadores y jinetes. O sea, ellos son un binomio y ellos tienen que, como quien dice, tener esa sinergia, como ustedes bien lo dijeron, porque tiene que haber un entendimiento, la forma como trabaja cada quien, la forma como cada entrenador va llevando sus ejemplares. Mira, este entrenador, por ejemplo, le gusta trabajar sus animales de menor a mayor. Bueno, mira, eso es en los galopes, eso es en los briseos. Entonces, los traqueadores, los jinetes traqueadores que juegan un papel súper importante, los jinetes ya más o menos saben cómo corren sus ejemplares. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, todo eso tiene que estar en armonía, porque, mira, no hay nada peor que un entrenador que tenga un propietario que no confíe en él, que esté todo el tiempo, como quien dice, con una cuestión. Tú no trabajas cómodo. Y así pasa con los jinetes. De repente yo digo, bueno, mira, a mí me parece este excelente jinete, pero le he montado mis caballos y tal, pero no hemos ganado, bueno, no hemos ligado, no se ha dado la cuestión en determinado momento, ¿no? Pero de que es importante, y sobre todo que tú te puedes guiar por lo que tú sientes o por lo que los números dicen también. Y relacionado a esto, ¿qué lecciones ha aprendido? ¿Alguna anécdota en referencia a situaciones del pasado, experiencias que continúan guiando su éxito como criador? Oye, Vicky, mira, yo creo que una de las cosas importantes que uno ha aprendido, por lo menos en el caso personal mío, ha sido en el manejo de los ejemplares. Cuando tú tienes esa ansiedad por ganar todas las carreras, ganar todos los clásicos, oye, a veces los que pagan los platos rotos son los caballos. Okay. Por ejemplo, yo tengo una anécdota muy importante con Manchester, ¿no? O sea, Manchester, a los 3 años, la culpa fue mía, pues, como digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque Manchester corrió todas las carreras. Ganó el Francisco Miranda y llegó hasta el Caribe. No tuvo una pausa, no tuvo un respiro. Y bueno, eso me costó perder la campaña en 4 años, porque cuando llegó de Panamá, que llegó bastante golpeadito por el tema de la cuarentena, el viaje, esas cosas, yo tuve que mandarlo para el Aras y tuve en el Aras como 4 meses descansando, reponiéndose, hidratándose, o sea, una cantidad de cosas que fueron los que lo ayudaron en los 5 años a tener esa campaña que tuvo, que fue como la segunda parte de Manchester cuando lo tuvo Ricardo Ángelo en su caballeriza. Y eso fue mi culpa, porque ¿qué pasa? Bueno, mi responsabilidad, no hablemos tanto de culpa sino de responsabilidad, porque ¿qué es lo que sucede? Manchester debuta ganando el 30 de noviembre en su lote. Eso fue en el 2014. Y cuando gana galopando, yo agarro a mi papá, le doy un beso en la frente y le digo, con este caballo vamos a ganar el Bolívar. Yo me quedé con eso, por supuesto. Entonces empezamos a trabajar en eso. Claro, él después gana el Francisco Miranda, como les comenté, y luego viene la Triple Corona. Pero el caballo tuvo, aparte que era un poco inmaduro, venían otros ejemplares que tenían la misma calidad que él o más que él, emergiendo. Entonces empezó esa generación, todo el mundo a brillar. Pues estaba Cool Running, estaba Queen Manny, nacido en la primavera también, estaba Supremo, estaban una cantidad de ejemplares buenos, tan buenos como Manchester. Entonces, bueno, Manchester resulta que hicimos varios ajustes, cambiamos el jinete, probamos un implemento a la gringola, y bueno, resulta y acontece que pasó una de esas cosas que uno no quiere que pasen en la vida, pero bueno, terminó pasando, que el mismo Manchester le arrebató la Triple Corona a Queen Manny, otro ejemplar de Lara, cosa que yo jamás en la vida me perdonaré, pero lamentablemente, bueno, mira, el caballo Queen Manny tuvo problemas posterior a la cría nacional. El caballo hubo un momento que se pensó que no iba a correr ni siquiera, y obviamente nosotros dijimos, bueno, el caballo, el que va a tomar su lugar es Manchester. Y resulta que, bueno, en un final dramático le arrebató la Triple Corona. Entonces, bueno, esas son cosas que uno dice, o sea, eso no me lo perdonaré nunca. Bueno, eso fue un zaperoco de otro nivel, pero bueno, pasó. Claro. ¿Okay? Pasó. Y eso me hizo aprender muchas cosas. Bueno, me di cuenta que en ese momento mucha gente pensó que yo estaba compitiendo con mis clientes, cosa que no era así, pero se vio así. No tienes cómo arreglarlo, cómo justificarlo. ¿Okay? Y esa también, con el pasar del tiempo, uno ha aprendido que, por eso es que quizás el Aras debe vender sus productos en su totalidad, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer los últimos años. Lógicamente,
Hay ejemplares que no se venden porque no tienen oferta. Hay ejemplares que, bueno, han tenido sus problemas. Por ejemplo, el caso de Anela Rune, que tiene una historia increíble, que eso sí, creo que tenemos que hacer un programa para ella sola, porque fue una yegua que fue vendida y después su propietario toma la decisión de retirarse, pero la yegua también estaba patas para arriba, como decimos nosotros coloquialmente, y me la trae y cuando yo recibo la yegua me encuentro con nada que ver con la yegua que yo vendí. Y eso fue un trabajo aquí en la cuadra arduo y bueno, la convertimos en la mejor yegua del hipódromo de la Rinconada en la temporada 2024. Pero eso fue un trabajo y eso fue algo que fue público y notorio, que fue una yegua que fue vendida y que luego de ser vendida volvió a la cuadra por unas cuestiones de que su propietario se estaba retirando y nosotros dijimos, bueno, mira, ya ella tiene un hermano mayor llamado Templario, que es un ganador clásico, yo debo conservar la línea. Incluso ya la madre yo la había vendido en una reducción que hice. Entonces, bueno, son cosas como esas que uno en el camino como quien dice va ajustando. Hay otras cosas que de repente yo he sido criticado. Yo siempre le hago seguimiento a los ejemplares de Laras, así los venda. Hay propietarios que les gusta y más bien se sienten reconfortados con eso, pero hay otros que no. Hay entrenadores incluso que lo han señalado a uno diciendo, bueno, pero este hombre se mete en todo, este quiere opinar. No, yo no quiero opinar, yo no me quiero meter en todo. Yo tengo el mismo interés que tú, que ese caballo gane muchas carreras. Y si de repente llego a ver algo que no está bien, con mucho respeto puedo decirlo, o con mucho respeto puedo transmitirlo. Pero bueno, por supuesto que hay personas que no dominan eso, o que no saben tomar en cuenta eso, o que no valoran el aporte que uno puede hacer. Ese ejemplar tiene ese escudito de la primavera. Es lo que yo les trato de explicar a la gente. Lo que ese caballo haga en el futuro, yo me he beneficiado porque ese haga la primavera. Pero hay personas que desgraciadamente están en este medio que no tienen esa capacidad, o sea, no entienden o lo ven de otra manera, como que piensan que es que uno quiere. No, o sea, si yo quisiera ser entrenador, yo hubiese sacado mi matrícula de entrenador. Yo más bien soy un respetuoso de eso porque pienso que el entrenador tiene que dedicarse y enfocarse tanto en sus ejemplares, en el día a día, en la alimentación, cómo comieron, cómo están, qué pasó, por qué hice este cambio, fue positivo, fue negativo, esta medicación funcionó para esta carrera, esta no funcionó. O sea, ¿tú crees que yo tengo tiempo para eso, encargándome de Laras, encargándome de otras cosas? No puedo, de ninguna manera. Yo más bien valoro el trabajo de los entrenadores. Pero bueno, como todo en la vida, pues habrá unos que no les agrada, otros que les incomoda y otros que se dan cuenta que sí son aportes valiosos y que no les interesa que no sean hechos por ellos. Ahorita que hablamos de Manchester un poquito, queremos hablar sobre Champlain. ¿Qué nos puede decir de este padrote de Aras la Primavera? Mira, Champlain ha sido una bendición, porque Champlain es un caballo que, aparte de darnos grandes satisfacciones, es la primera vez que nosotros ganamos una estadística con un cemental, fue con Champlain. Champlain es un caballo que ha superado las expectativas porque de una u otra manera él ha sido un caballo demasiado constante. Un ejemplar que de los muy pocos cementales en la historia de Venezuela que son ganadores desde 800, sus hijos por supuesto, son ganadores desde 800 metros hasta 3.200 metros. ¿Okay? Hace rato yo hablaba un poco de lo que es la versatilidad. Y Champlain es un caballo muy versátil como semental y como abuelo materno. Estoy seguro que va a ser tan bueno como, y cuidado, y hasta mejor como abuelo materno. Yo siempre he dicho que uno puede montar un Aras tranquilamente con las hijas de Champlain porque la carga genética que tiene ese caballo es muy importante. Quizá no es un caballo que ha robado el corazón de la gente porque él físicamente no es un caballo grande. Creo que esa fue una de las razones por las cuales él vino a Venezuela. Y obviamente sus hijos no son tampoco tan grandes. Hemos tratado de ayudarlos con algunas yeguas grandes, pero obviamente no todo el plantel de yeguas está en una talla o una altura específica, ¿no? Porque lógicamente eso no es factible, ¿no? Uno trata de que sea, pero no todo el tiempo lo va a ser factible. Y es un caballo que aparte de eso, tú te das cuenta cuando tú mides la capacidad de un semental, cómo es la media. ¿A qué me refiero con la media? La media se refiere que el gran número de ejemplares pura sangre de carrera que hace campaña en los hipódromos son ganadores entre 1 y 2 carreras. ¿Okay? Luego viene ese grupo de animales que son ganadores de 3 como hasta 5 carreras. Y luego vienen los caballos clásicos selectivos que son ganadores de más de 6 carreras. Champlain tiene una gran cantidad de hijos con la media alta. O sea, que no se han quedado en ganadores de 2, sino han pasado a ganadores de 3, 4, 5 y muchas más carreras.
Entonces ahí es donde tú te das cuenta, por ejemplo, pasó mucho el año pasado, antepasado, sucedió mucho, que tuvieras un llamado, por ejemplo, ejemplares ganadores de 4 y 5 carreras, o 4, 5 y 6 carreras. Oye, veas 3 hijos de Champlain, o 2 hijas de Champlain, o 4 hijos de Champlain. Entonces decía, oye, qué bonito que este semental, en este lote importante, esté representado en varios de sus descendientes, ¿no? Entonces ahí es donde tú te das cuenta que invertir, o sea, cuando uno invita a los propietarios a invertir, un hijo de Champlain te puede dar un caballo de corto, un caballo de largo, un caballo de la intermedia. O sea, es un caballo sumamente versátil y probado. O sea, un caballo que ha dado y un caballo que no ha tenido absolutamente ningún inconveniente con el tema de la edad. Ok, ya Champlain a sus 20 años goza de mucha salud, de una fertilidad bárbara y sus hijos siguen corriendo. Y uno los ve en lo físico, la genética de esos caballos, todavía los pinta castaños, oscuros, ¿sabes? Tapaditos los caballos. Entonces, oye, este padrillo, de verdad que esos caballos de ese linaje auténtico, pues, ¿no? Una de las gemas de Laras La Primavera. Indudablemente que sí lo es. Y ahora que estamos hablando de padrillos, ¿qué nos podría decir también de Mr. Defense? Bueno, mira, Mr. Defien es un caballo con una historia larga, porque él llegó a Venezuela como importado en vientre. Nosotros adquirimos en la subasta del 2011, si no me equivoco, 2010, 2011, no, 2010. Sí, 2010 porque él nació en el 2011. Adquirimos a la yegua Arching por recomendación de David Seguía. Y bueno, ella venía preñada de Fierce Defense. Fierce Defense era un caballo conocido en Venezuela porque su hermano Documentary fue un caballo que hizo una campaña formidable como semental aquí en Venezuela, principalmente en la Laras Monumental, Laras La Quebrada. Y entonces, bueno, ya se conocía algo de Fierce Defense. Mr. Defense llega, es vendido en subasta, ¿ok? Su propietario, bueno, hizo campaña y fue un caballo que tuvo invicto en sus primeras 6 carreras, ¿ok? Y era un caballo que metió unos tiempos increíbles, pues un caballo que se esperaba muchísimo. Lamentablemente cuando gana su segunda carrera tuvo una fractura en la rodilla y eso lo alejó de las pistas y obviamente mermó su capacidad. Pero a pesar de eso, regresó y ganó 4 carreras más seguidas. Okay, luego de esto sí el caballo estuvo ausente, salió del hipódromo, lo iban a dedicar a otras cosas, regresó, hizo una campañita ahí ya muy lesionado a los 7 años. Y luego, Dios gracias, por esas cosas de la vida, hubo una persona muy importante que le dio la oportunidad al caballo en la cría. Y bueno, me llamó y me dijo, mira, vamos a llevar este caballo a la cría, este caballo de Laras, y gracias a esa persona que le estaré eternamente agradecido, el caballo llega nuevamente a la primavera. Y bueno, por supuesto nosotros comenzamos como comenzamos con todos los criollos. 3 yegüitas, 2 yegüitas, 4 yegüitas, porque en el punto de vista comercial es algo complicado también. Porque ¿qué sucede? Siempre el inversionista te castiga al semental criollo, te castiga, no, mira, pero es que yo prefiero el hijo de fulano, mira, es que en el otro ara está el padrillo ese que trajeron de afuera, ¿qué tal? Entonces el mercado, y sobre todo que el mercado ha estado muy contraído en los últimos años, ¿no? Entonces obligatoriamente tú tienes que empezar poco a poco, paso a paso con esos sementales, pues. Lo mismo pasa con Receta, lo mismo está pasando con Icon, lo mismo está pasando con ellos porque, o sea, es una tendencia que te obliga a eso. Claro, lógicamente ya Mr. Defense ha tenido esta explosión, porque hay que llamarlo de esa manera, inicial con sus hijos, que ya tiene sus 3 hijos ganadores. Creo que, bueno, si la memoria no me falla, creo que en este momento va de 7-6. O sea, un número formidable. Entonces, bueno, en ese momento ya uno toma la decisión este año, y aparte que Manchester tuvo unos problemitas el año pasado y este año no está sirviendo, entonces obviamente el número de yeguas servida por Mr. Defense es mucho mayor, pensando en lo que está demostrando y obviamente pensando en la parte comercial, pues, ¿no? ¿Y Jorge Zeta cómo está? Mira, Jorge Zeta espectacular, es un caballo muy noble, un caballo, yo siempre he pensado que Jorge Zeta nos va a dar una sorpresa en cualquier momento. No ha tenido, por supuesto, el arranque de Mr. Defense, que es muy difícil que un semental lo tenga, pero todos sus hijos son ganadores. Está Astroceta, está Ainhoa del Valle, está Alana, son ejemplares que han ganado sumamente rápido en su campaña, ¿ok? Y son animales que prometen. Entonces, de repente, Jorge Zeta no tiene esa precocidad que está mostrando Mr. Defense o que pudo mostrar un Champlain en sus comienzos, pero van a ser ejemplares que van a tener a los 3,
3,5, 4 años en adelante, van a tener un rendimiento muy bueno. Y sobre todo una de las cosas que yo siempre he pensado, Receta, que Receta es un caballo que va a dar fondo. Porque con la manera como ese caballo gana el Simón Bolívar del 2015 fue una exhibición aplastante. O sea, fue una cosa que el que ve ese video, bueno, por cierto, Manchester le llegó cuarto, quinto ese día, pero quinto 20 cuerpos, pues. O sea, fue una cosa, esa carrera que tú dices, bueno, este caballo demostró quién era este día, pues. Entonces siempre hemos tenido un gran concepto de eso. Y ahora que hablamos de los padrillos, también nos gustaría hablar un poquito de esas yeguas madres que han sido especiales para esta Aras. Quisiera preguntarle primero por Angie Merkel. ¿Quién fue esta yegua? Mira, Angie Merkel es una yegua que muy especial para nosotros, porque Angie Merkel formó parte de aquella, como le digo yo, aquella generación extraordinaria nacida en el 2008. Angie Merkel es hija de Mayon Business, uno de los grandes caballos de todos los tiempos en Venezuela, un caballo que, así una persona no sepa de caballos, Sofi, tú le dices Mayon Business y algo te responde, ¿ok? Porque bueno, Mayon Business de verdad que yo pienso que rompió todos los parámetros habidos y por haber. A mí no me gusta tanto estar diciendo que el mejor, que el no mejor, porque para mí ha habido grandes caballos y él ha sido uno de los que están en ese cuadro de honor, ¿no? Él la llevó a Lady Nelbel. Lady Nelbel fue una yegua que nosotros adquirimos en una carrera de reclamo para cruzarla con un semental que trajimos de los Estados Unidos, que corrió para los colores de papá allá en los hipódromos de Florida. American Halo se llamaba el caballo. Y ese cruce de American Halo con Lady Nelbel nos dio a Harriman, que Harriman fue como quien dice el verdugo de Bambera en el cría nacional. Luego de Harriman vino Angie Merkel, en un servicio que conseguimos con el Ara San Isidro en aquel momento del caballo Mayon Business. Y bueno, vino Angie Merkel, pero Angie Merkel tuvo una particularidad, que ella sufrió de epifisitis cuando estaba potra, y la yegua, producto de la epifisitis que tuvo, ella empezó a sus miembros anteriores, las manos, quedaron así, quedaron hacia adentro. Entonces obviamente una yegua de 500 y pico de kilos, con sus manitos así, era muy probable que se lesionara. ¿Qué motivó eso? Tomar la decisión de llevarla a correr a Valencia, buscándole la facilidad, que es una de las cosas que los propietarios debemos de practicar más con los caballos, buscarle la facilidad siempre a los caballos para que ellos vayan en evolución. Entonces, bueno, por supuesto en aquel momento un equipo A+, como le digo yo, que es Luis Fonte, como entrenador, y todo su maravilloso equipo, el niño, Pedro, el doctor Reyes, Luis Fontes Jr., que hoy en día está cumpliendo campaña como entrenador en Japón. Ellos hicieron un trabajo, bueno, pero una labor encomiable, porque ellos recibieron, de aquella generación del 2008, recibieron a Angie Merkel, recibieron a Haskell, que también había tenido sus problemas de potro, y otros animales más. Y ahí es donde viene aquella gesta heroica de las 2 triple coronas en el 2011 en Valencia, con 2 ejemplares nacidos y criados por nosotros en la primavera, de mi propiedad, conducidos por Roy Mechirinos y presentados por Luis Fonte. Ganamos las 6 carreras de la triple corona en Valencia, algo verdaderamente importante en la historia hípica venezolana, no solo regional, sino venezolana. Y bueno, Angie Merkel, por supuesto, después que terminó su campaña, ella tuvo otra de las grandes hazañas que tuvo, fue triple corona invicta. ¿Okay? Y luego que termina su campaña se va a la cría. Y luego de la cría, obviamente, llegó el día que yo dije, bueno, si yo este gusto no me lo doy, que lo puedo hacer porque los tengo aquí a los dos, no se lo va a nadie. Que es cruzar al triple coronado con la triple coronada. Entonces ahí se dio ese año, 2014, el servicio de Haskell con Angie Merkel, y el 20 de febrero del 2015 nace Reina Primavera. Okay. Entonces, bueno, te puedes imaginar toda esa historia tan hermosa y, bueno, tan Que puede ser mágica. hasta una excepción, que tenías ese acceso, ¿no?, al triple coronado y a la triple coronada. Sí, de verdad que fue algo, mira, yo de verdad que eso fue, yo creo que eso forma parte de la magia, esa es una de las cosas que uno le ha dado el ánimo, uno le ha dado la fuerza para seguir adelante, porque que hayan pasado cosas como esa, el bautizo de la yegua fue, bueno, Reina Primavera, el nombre mejor puesto imposible, porque aparte que fue la yegua consentida desde el día que nació, porque bueno, Sí. todos los empleados del Aras tenían que ver con ella,
Bueno, la campaña que tuvo, fue campeona dosañera en el 2017 aquí en La Rinconada, luego fue campeona sprinter en el 2018. O sea, fue una yegua que no se quedó solamente Sí. en la magia de sus padres, sino que su campaña fue formidable, ¿no? Otras yeguas madres es Money River y Blue Secret. Mira, Monirrillo y Lucicre es un hallazgo que se lo debo al doctor Luis Ifonte. Él nos dijo, Por- menciónales esta. Sí, sí, porque bueno, el doctor Luis Ifonte, cuando lamentablemente se da el cierre del Ara San Isidro, cosa que afectó muchísimo la cría venezolana, el señor Amin Sayen, que en paz descanse, tuvo que hacer un dispersal, y obviamente Luis Ifonte, que aparte de ser mi primo, trabaja con nosotros en la primavera. Yo le pedí, le dije, bueno, primo, trata de ver de estas yeguas que ya esta situación es irremediable. Vamos a tratar de ponernos en las mejores yeguas, en las yeguas más sanas, en las mejores reproductoras, para de una u otra manera, bueno, fortalecer nuestro ARA, fortalecer nuestro grupo. Y las dos yeguas que escogió Luis Ifonte fueron ellas dos. La yegua Blue Secret venía preñada por Siques Martley y la yegua Money River venía preñada por Waterpoi. Bueno, De ahí salió algo. de ahí salieron dos ejemplares que tuvieron un buen rendimiento. No fueron campeones, pero posterior a eso vinieron los campeones de esas yeguas. Triunvirato se llamó el ejemplar que era hijo de Siques Martley y Blue Secret. Y Prince Poet se llamó el hijo de Waterpoi Money River, ¿no? Pero bueno, dándole continuidad a esas yeguas en la cría. Bueno, después vinieron, mira, Blue Secret dio a Queen Money doble coronado, cocampeón tresañero, dio a Bielorrusa, ganadora clásica, bueno, dio cualquier cantidad de caballos ganadores, y bueno, Money River ni hablar. Dio a Manchester, dio a Rooney River, campeona dosañera, y una excelente madre que cumple su campaña como reproductora de ganado en los Amanes. Y bueno, de verdad que si nos ponemos a sumar los triunfos de esos, bueno, se nos acaban los números. Sí.